un honor y un orgullo compartir este espacio con Diana, quien tiene tanta experiencia pues en el sector. Entonces, sin más preámbulo, el día de hoy es hablar de resultados bajos en concreto, causas y planes de mejora, visto desde la supervisión técnica, que digamos es un ente especial que nos aplica hoy en día en las obras para ayudarnos pues como con el control de la misma. Entonces, ¿qué veremos hoy? ¿Cuáles son los actores involucrados en el análisis de los resultados bajos? ¿Qué hace la supervisión técnica en las obras y cuál es el alcance de esta? Vamos a estudiar un poquito de qué es un resultado de concreto satisfactorio y cómo identificar si es un resultado satisfactorio o no, cómo se investigan los resultados bajos y algunos planes de mejora en los casos en donde tenemos pues como resultados bajos en algunas de nuestras obras. Entonces, bueno. Lo primero es hablar de cuáles son los actores involucrados en la evaluación de resultados bajos. Y digamos, no solo en la evaluación de resultados bajos, sino como en toda la cadena pues, constructiva en la cual nosotros, cierto, estamos enfocados. Entonces, digamos, en nuestras obras tenemos el constructor, los laboratorios de calidad, el diseñador estructural, la supervisión técnica independiente y tenemos también los entes de control, pues, o de regulación que nos evalúan, pues, como las diferentes obras. Entonces, digamos, conociendo estos diferentes actores, el día de hoy el enfoque que le queremos dar como a la charla es eh, la supervisión técnica que hace, también desde la experiencia que hemos tenido Diana y yo como en las obras, cómo poder trabajar con ella, qué hace ella, cuál es el objeto de ella, cómo interviene la supervisión técnica en la evaluación de resultados bajos en concreto. De acuerdo, Gilly. Ahí es importante resaltar que todos los actores tienen también un grado de responsabilidad en el desarrollo, en la verificación y el control de calidad también de la obra. Ujú. Yo quiero resaltar dos actores aquí importantes, que son los laboratorios de calidad, el constructor y la supervisión técnica independiente. Los laboratorios de calidad, pues normalmente lo que se recomienda es que siempre sean laboratorios que estén certificados y que cuenten con personal idóneo para hacer este tipo de ensayos y verificación pues de la calidad que tiene la obra, ¿cierto? Hablamos de toma de muestras, en el caso de contratar laboratorios externos o tener también laboratorios internos dentro de la obra, ¿sí? Y el supervisor técnico, pues también tiene un rol muy relevante dentro del proceso y es porque vela realmente porque cada uno de los requisitos se cumpla. Pero para ello debe tener un criterio y debe conocer muy bien el procedimiento y los requisitos normativos para poder llevar a cabo esta función. Sí, Anis, y como dices, digamos, o sea, todos deben tener una relación, digamos, es una unión de cada actor para sacar a flote nuestros proyectos y que sean proyectos exitosos, que es lo que buscamos, digamos, pues todos hoy en día, que todos, digamos, cuando llegue la hora de acostarnos estemos tranquilos porque todo el trabajo que hicimos y todo lo que producimos, digamos, principalmente en concreto, que pues es el tema que hoy vamos a hablar, todo esté conforme y estemos tranquilos a lo largo del tiempo, ¿cierto? Hemos visto que han pasado muchas cosas en nuestro país, entonces digamos, desde la supervisión técnica lo que se busca es mitigar como muchos de esos riesgos o es un apoyo también que se da a las obras. ¿De Bueno, acuerdo? entonces Dianis, por ejemplo, aquí ya hablando de qué hace la supervisión técnica en las obras como tal. Ujú. Sí, mira, la supervisión técnica, bueno, como un ente relevante dentro del control de calidad, él debe verificar, ¿cierto? Verifica, controla, y ahí a mí me gusta una palabra ahí es detectar, ¿sí? Pero detectar de una manera proactiva. Sí. Eso es bastante importante en este ejercicio que realiza la supervisión técnica en las obras. Y de esta manera, cuando detecta y alerta también de manera proactiva, ayuda en el plan de mejora, ¿cierto? Porque ahorita más adelante vamos a ver que un resultado bajo también se trata de un análisis estadístico y ninguna obra está exenta de tener un resultado bajo, ¿cierto? Porque esto es Ujú. algo probabilístico. Entonces,
Él debe tener un rol y debe estar muy de la mano con el constructor, con los laboratorios de calidad, para detectar y poder verificar que realmente la obra está cumpliendo con todas las normas técnicas y de seguridad que necesita la obra. Total, pues es que es un apoyo que tenemos desde la supervisión técnica, desde esa figura que se viene trabajando hace unos años en detectar, minimizar, pues garantizar, como tenemos como en nuestra presentación, garantizar que la obra se ejecute de manera correcta y bajo las normas técnicas que nos rigen pues como para cada proyecto. ¿De acuerdo? Igual también, Dianis, hay, o sea, conocemos qué hace la supervisión técnica, ahora vamos a ver es cuál es el alcance, ¿cierto? Porque hay una cosa, digamos, lo que ella hace, y también es claro resaltar un poco que la supervisión técnica está muy enfocada en tema de Colombia, en otros países no se conoce como supervisión técnica o no existe como el mismo modelo. Quienes son los responsables son, digamos, los constructores y de acuerdo pues como a pólizas, aquí aparte del constructor, como lo mencionábamos antes, pues tiene un papel fundamental también la supervisión técnica. Y ellas tienen De un acuerdo. alcance también dentro del proyecto. Entonces, el Sí, alcance, discúlpame, no, 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 tranqui, que tranqui. se me cruzó el audio, discúlpame. Em, Además, el perfil que debe cumplir el supervisor técnico, ¿no? Sí, sí. Que debe tener una experiencia, debe ser un ingeniero civil o arquitecto, debe cumplir mínimo de 5 años de experiencia y también debe tener un equipo, ¿cierto? Él puede Ujú. tener auxiliares, él puede tener residentes de supervisión técnica, pero ese equipo también tiene que estar preparado. Aunque la norma dice que va a criterio del supervisor técnico escoger su equipo con el que va a trabajar, pero sí se recomienda que sea un equipo que esté entrenado, ¿cierto? Y que conozca muy bien el tema normativo para que asimismo pueda velar por la integridad del cumplimiento normativo. Sí, Anis, porque mira que desde la NSR, pues el título I, que es donde habla de la supervisión técnica, regula y especifica el tiempo, pues de que debe tener pues de experiencia, ¿cierto? La competencia que debe tener y digamos, es muy importante el tiempo, ¿por qué? Porque no solamente, digamos, tener la competencia de ser ingeniero, sino que el tiempo y las vivencias en las obras es lo que lo hace crecer a uno como profesional. Y conocer y dimensionar muchas cosas que uno, digamos, a lo largo del tiempo lo va verificando y lo va viviendo, digamos, en carne propia durante su ejercicio profesional. Entonces, desde el alcance de la supervisión técnica, ¿ella qué hace? Revisión técnica del proyecto como tal. ¿Eso qué incluye? Asegurar los planos, ellos aseguran memorias, verifican los diseños estructurales, arquitectónicos, pues eléctricos, sanitarios, demás, porque ellos no solo están involucrados en la parte de, pues, de concreto, sino en el tema también eléctrico, o sea, hay supervisión técnica y lo veremos un poco más adelante para cada tipo como el proyecto y no todos necesitan supervisión técnica, también eso depende pues de ciertos criterios. Otro alcance de la supervisión técnica es el control de ejecución de la obra, que verificar el uso de los materiales certificados, la calidad de los materiales que se van a usar en la obra, que se realice conforme a lo establecido pues, por las normas todo el procedimiento constructivo, vigilar el cumplimiento también del cronograma de las obras y la aplicación pues, de las normas. Seguimiento al control de calidad del concreto, que digamos es algo pues un paso o un alcance de los más importantes pues que tiene relación con el tema de hoy porque ellos aprueban o rechazan resultados de laboratorio. Ellos tienen esa competencia de aprobar o rechazar resultados de los que se han elaborado en la obra. Exigir correcciones si se presentan resultados bajos en la obra. O sea, ellos tienen la competencia también de exigir correcciones si se presentan o ellos pues verifican algún resultado bajo y coordinan con diferentes laboratorios para asegurar los requerimientos de norma. Ya también como tal el alcance pues que ellos tienen es hasta el cierre del proyecto porque están desde el inicio al final del proyecto y aseguran la entrega. Entonces ellos también tienen la competencia o su alcance es aprobar o rechazar la recepción de una obra. Entonces digamos que es un ente muy, muy importante, pues muy relevante para esto este campo porque está desde el inicio hasta el final, hasta la entrega de la obra. Entonces, digamos, es algo muy chévere que es bueno que lo implementemos, quienes de pronto no lo tienen implementado. Obviamente, aquí ya hablaremos del grado de supervisión técnica recomendado, ¿cierto, Dani? Es que eso depende Ujú. de Sí, ciertas...
parámetros de la construcción de la obra. Sí, de acuerdo. La NSR10 da unos parámetros o da unos parámetros de uso, ¿cierto? De acuerdo al grupo de uso de la edificación. Entonces da uno grupo tipo 1 hasta el grupo tipo 4. Y es dependiendo de la complejidad también de la obra y también lo relaciona con las áreas construidas. Este cuadrito pues es un cuadro de resumen de cuándo debe haber una supervisión técnica independiente continua y cuándo puede haber una supervisión técnica itinerante. Eh, yo tengo algunas observaciones, de esto ya es criterio propio, ¿cierto? Ujú, Con respecto a la supervisión técnica itinerante, porque hay grupos de usos que son indispensables. En el momento de un sismo es lo único que no le puede caer, ¿cierto? Entonces ujú, estamos ujú. hablando de hospitales, estamos hablando de colegios. Entonces, aquí yo no puedo, y por más de que tenga menos de 2.000 metros cuadrados, pues tener una supervisión técnica itinerante significa que no es continuo, o sea, no tiene que permanecer todo el tiempo en la obra, ¿cierto? Total, Sin embargo, el supervisor tiene que certificar, ¿cierto?, que cumple con todos los criterios de calidad para poder dar un permiso de ocupación, que se genere ese permiso de ocupación. Entonces, de manera que estoy un poco, no estoy tan de acuerdo en que sea una supervisión técnica itinerante, porque si bien es cierto, lo certifica por medio de una documentación, él tiene que estar presente en la construcción también, ¿cierto? Él tiene que velar porque el control de calidad de la obra se esté haciendo de manera correcta, porque la colocación del concreto se esté ejecutando de la mejor manera. Entonces, el ser tan itinerante realmente no garantiza del todo de que se esté cumpliendo de pronto con la normatividad o los criterios normativos que exige la ley, ¿sí? Eh, Sobre todo en este tipo de edificaciones que requieren un cuidado especial. total, y Diana, y digamos, pues uno lo ve desde la perspectiva de va un día, digamos, va cada 3 días, pues un día sí, pasan 2 días, pues en 2 días pueden pasar muchas cosas que él no puede ver. Apoyo y pues digamos, pues estoy en sintonía como en tu criterio un poco, pero pues digamos, es como lo que está en la norma, solo que uno sí dice, debería ser generalizado, pues la supervisión técnica continua para todos, que se sepa desde que está el inicio hasta el final de la obra, cómo has evolucionado esta. Ujú, de acuerdo. Bueno, entonces, luego de saber que no es necesaria la supervisión técnica en todas las obras, ¿cierto? O en todos los proyectos, depende de que el área construida, pues hay unas que, como decía mi compañera Diana, itinerante, una que es continua. Entonces, cuando ya tenemos definido cuál es el proyecto que vamos a hacer, pues vamos a saber si contaremos o no con una supervisión técnica. Entonces, digamos, ahorita, ¿de qué pasaría aquí? No sé qué pasó. Ya, yo veo tu pantalla. Sí, pero es que no se ve como el título. Aquí ya es Ah, cuando un resultado sí es satisfactorio para, para resistencia, digamos, adecuada. No se ve el título, no sé qué pasó con la presentación, pero digamos aquí vamos a hacer un análisis de cuándo es un resultado satisfactorio bajo la norma NSR10, que es la que pues tenemos actualmente que nos rige. Entonces, digamos, tenemos que un resultado satisfactorio se da de la composición de dos, digamos, dos actores. Es cuando ningún resultado de ensayo de resistencia individual es menor que un valor dado y cuando el promedio móvil es mayor o igual a el F' sub C, ¿cierto? Entonces, digamos que debemos tener en cuenta esos dos criterios para que un resultado sea satisfactorio. También tenemos aquí en nuestro, pues digamos, lo quisimos resaltar, y es porque depende de la resistencia, el F' sub C, si es menor a 35 megapascales o mayor a 35 megapascales, ¿cuál va a ser el mínimo resultado aceptado para que sea satisfactorio? ¿Cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos un concreto de 28 megapascales, entonces menos 3,5 va a ser lo mínimo aceptado para que sea satisfactorio. Pero si tenemos un concreto mayor a 35 megapascales, lo mínimo aceptado es el 10% de pues de esa resistencia que yo estoy evaluando. Entonces, digamos,
Si eso está fuera de estos parámetros, va a ser un resultado que es un resultado bajo, en este caso, que es, digamos, lo que vamos a intentar investigar y cómo mejorar también estos parámetros. Sí, Gili, ahí es importante resaltar el por qué la norma también da ese criterio del menos 3,5 megapascal, ¿sí? O en el caso de los concretos que son menores a 5.000 PSI y en el caso de los concretos mayores a 5.000 PSI, pues porque dice el 10% de F' sub C. Y es que la norma en estos casos compensa la variabilidad natural que tiene el concreto. ¿Sí? Entonces, Ujú. está basado también en criterios estadísticos. Normalmente estos criterios estadísticos son de normas internacionales, la CI 318, por ejemplo. Entonces, basa o genera un indicativo de que estos resultados, lo que esté menor a estos datos, al 3,5 o al 10% de F' sub C, dice que se trata de un resultado crítico, ¿cierto? Es Ujú, un resultado ujú. crítico que requiere una investigación, o sea, ya lo consideramos resultados bajos. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que protege la seguridad de la obra, ¿cierto? Protege la seguridad digamos, del control de calidad que también se tiene en la obra, pero también evita rechazar concretos que pueden estar buenos, pero que se califican de pronto menores al 100% por errores menores, ¿sí? Ujú. Entonces, puede parecer, por ejemplo, uno compra un concreto a un premezclador, ¿cierto? A un concretero, yo lo compro para que me dé el 100% a los 28 días, ¿cierto? Eso es un reglamento comercial. Eso es un acuerdo que tenemos entre tú y yo, entre proveedor Sí, y obra. Si a mí me da el 95%, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Me está dando menor que el 100%, pero está dentro del criterio de norma, me está cumpliendo. O sí. sea, no es un dato crítico. Ya después revisamos por qué no me está dando el 100% y hace parte del análisis estadístico, ¿cierto? Pero no se trata de un dato crítico y muchas veces, a veces, por no hacer una investigación correcta, nos vamos a lo primero que encontramos, extracción de núcleos, ¿cierto? Total, Y total, total. entonces puede tener una obra el 90%, un 95%, y entonces empezamos a invadir el elemento que puede ser por otra causa, que ahorita lo vamos a ver en la investigación, y estamos dañando el elemento, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso la norma hace énfasis en esta aclaración, en estos criterios, y también me da pautas para una investigación. Sí, y digamos conociendo estos dos, pues como parámetros en cuando es un resultado bajo, también tener en cuenta que cuando el promedio móvil es variable, lo que me implica eso es intentar mejorar mi mezcla o ajustar el diseño para que el promedio móvil sea mayor, pues como que la resistencia de F' sub C. Entonces, digamos, con lo que decía Diana, el tema de no sacrificar también como los concretos y los elementos de entrada, pues es como buscar la manera y apoyarnos en la norma, porque digamos para eso están las normas. Esta se está, cierto, en camino a ser actualizada también. Y la idea es eso, o sea, no sacrificar el elemento, primero hacer una investigación antes de llegar como a lo más crítico. O sea, es primero, es como la invitación que tenemos el día de hoy, es intentar antes de, pues como llegar a lo crítico del elemento y sacrificarlo un poco con extracción de núcleos. Entonces, bueno, hablando de ya el tema de resultados bajos, ¿cuándo es? ¿Cuáles son las causas más comunes para que se presenten los resultados bajos? Que lo que decía Denis, una cosa es como lo que yo evalúo en planta, en un laboratorio, pues o la muestra que tomo de planta, luego cuando el concreto sale, digamos, en una mixer y se lleva a la obra, o el diseño que yo hago desde el laboratorio y cuando ya lo escalo a la planta en obra, digamos, hay unas variaciones que hacen que se presenten resultados bajos. Errores en la mezcla, de pronto el escalamiento en el diseño no fue el adecuado, entonces me hizo variar, problemas en la dosificación. Por eso hay que tener mucho control en el tema de la planta dosificadora, pues para la producción del concreto, que sí esté dosificando bien. Eh, Condiciones ambientales, que es algo que, digamos, no podemos manejar, ¿cierto? Pues es algo que es natural de nuestro quehacer y en algunos momentos hay una condición extrema de sol o pues de calor o una condición también crítica de lluvia, entonces eso, digamos, nos puede afectar mucho. Y ya también muy crítico es el manejo de transporte inadecuado.
pues cuando digamos voy a transportar el concreto, también es muy crítico el tema de que las mixers estén en buenas condiciones, que hagan un correcto pues mezclado y homogenización del concreto desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Tam- Entonces, son muchas variables que están en juego para un resultado bajo. El reto está en mitigar todas estas variables. Hay variables que son gestionables, Ujú, ¿sí? Entonces, en la medida en que la podamos gestionar, la podamos minimizar, pues la probabilidad de encontrar un resultado bajo pues va a ser menor. menor. Y ahí es importante y quiero resaltar el tema de no seguir la norma, ¿sí? Que a veces se nos puede volver un paisaje el tema de los parámetros normativos. Y es que realizo el control de calidad con lo que hay. Sí, sí. Ay, es que me dieron ese mesón, pues es ese mesón el que hay. Y Ujú, terminamos evaluando todos en el mesón de madera. Sí. total, total. Eh, o en, afuera del laboratorio, o hacemos un curado correcto, ¿sí? Entonces hay que recordar que la norma me da unos requisitos para determinar el control de calidad en obra, pero bajo una base, y es que esos resultados que yo obtenga sean confiables. Es decir, que si yo me estoy desviando de los requisitos de norma, pues no voy a obtener datos confiables, así esté dando la resistencia específica, Sí, ¿sí? sí. Así me esté dando más del 100%. El solo hecho de que no se esté cumpliendo con un parámetro de norma ya no hace el resultado confiable y esto es algo que el supervisor técnico tiene que evaluar. Entonces, ay, es que el supervisor técnico molesta mucho, sí, sí, o Es sea, su hace parte trabajo. de su función, Mm, ¿sí? Hace parte de su función, hace parte del hecho de tener que exigir, porque él va a su firma en un certificado de que una obra cumple y con eso se genera un permiso de ocupación. Entonces, él tiene que velar porque se siga todo el requerimiento normativo, porque él debe ser consciente de que todos los resultados que obtiene la obra deben ser confiables. confiables. Total. No, Diana, y si digamos, pues uno ha visto, cuando uno visita muchas obras en algunas partes, pues me ha pasado, elaboran los cilindros y los dejan afuera, no sobre un techo, llueve y entonces se mojan. Entonces, digamos, son esas cosas que la supervisión técnica debe estar pendiente y pues como su alcance lo indica, es velar por mitigar eso, que no pasen como ese tipo de cosas, buscando mejorar pues, o en la condición de la obra. Obviamente hay cosas que no son fáciles, el tema pues de ingresos en muchos momentos es difícil, el tema del terreno, pues no hay un laboratorio tampoco, digamos, súper montado para gestionar como todo este tema, pero cosas simples también nos pueden ayudar a mitigar estos riesgos. Cosas, digamos, simples, pero digamos hechas como a la medida, como tú lo indicas, bajo la norma, nos ayudan a tener pues un control un poco más seguro de lo que estamos elaborando. De acuerdo. Y yo creo, Gilly, que aquí es clave que todo esto se haga desde la planeación de la obra, antes de su Ujú, arranque. Y a ujú, veces se comete un error muy común y es que no se presupuesta todo lo que tiene que ver con el control de calidad. Entonces total, se deja de total. últimas. Entonces, uy, no, tengo que fallar 9 cilindros, tengo que fallar. No, pero es que me cuesta mucho. ¿Sí? Pero así aparte de su control de calidad y tiene que incluirlo en la obra. Que tengo que tener una piscina de cuidado con control de temperatura de acuerdo a Dura. lo que dice la norma. No, es que no lo presupuesté, entonces tengo que comprar una resistencia, comprar termocupla. Bueno, eso tenía que haberlo revisado en el Desde momento antes. de la planeación de la obra. Ujú, ujú. Y por eso es importante desde el inicio estar todos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo Mm. hacer? ¿Qué debo hacer para digamos, tener un buen control? Y en eso nos apoyamos mucho en el tema de la supervisión técnica. Entonces, digamos, algo también importante de lo que hemos venido, pues, como hablando es cuáles son, pues, los efectos que tienen ciertos componentes y procesos en el F' sub C. Digamos, uno de los más importantes, pues, también es el cemento para la producción del concreto. Pues, él representa más o menos entre el 12 y el 25% en masa de y que impacta también el tema de la estabilidad del cemento. Por eso, digamos, también
impacta mucho el tema de la selección de materiales y materiales que estén acordes y que tengan, digamos, una estabilidad adecuada. ¿Para qué? Para que mi obra esté estable, pues valga la redundancia, y sea constante los resultados que yo voy a obtener cuando elabore mi mezcla. Otro tema también es los agregados, la calidad de estos, digamos, la fuente de la que proceden. Obviamente, digamos, se sobreentiende y hoy en día estamos viviendo, pues, en Colombia un tema de que hay unas fuentes que han ido cambiando mucho, o sea, hemos explotado, digamos, ciertas canteras desde hace muchos años y los agregados, digamos, han disminuido un poco en tema de lo que estábamos acostumbrados antes, en calidad, pues, de lo que obteníamos con estos. Entonces, digamos, es bueno, no, obviamente no hay que sacrificar los agregados, sino es saber trabajarlos, mirar cómo los trabajo de la mejor manera, porque no es decir simplemente, no, yo no puedo trabajar con ese agregado y ya, y ya no puedo, pero es lo único que está cerca de mi obra, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo más, no hay nada cerca, si traigo esta desde muy lejos, el costo es súper alto. Entonces, digamos, es buscar cómo sí puedo trabajar con diferentes tipos de agregados. O sea, desde qué parte de una buena selección de los materiales y mirar cómo elaboro mi proceso constructivo para que el uso de esto sí sea efectivo y adecuado. Digamos, otro factor crítico también son la producción en obra. Obviamente, digamos, la producción en obra tiene una desviación un poco mayor a la en laboratorio. ¿Por qué? Porque en laboratorio hay condiciones controladas. En la obra ya, digamos, ya es en gran proporción la producción, entonces no va a ser, digamos, un control tan de qué, de cosas, temas ambientales, temas logísticos. Pero digamos, podemos, como decíamos anteriormente, es prever las condiciones y mirar cómo mitigo todos los riesgos que pueden afectar mi proceso. Un factor crítico es el personal que va a elaborar las muestras de concreto. Debe ser un personal certificado, ¿cierto? Porque no debe ser cualquier persona sin competencias establecidas para la elaboración de los cilindros. ¿Por qué? Porque es que este es a la final lo que me avala mi proceso y me dice si yo sí lo hice bien o lo hice mal. Entonces, si yo tengo desde mi elaboración de concreto, bueno, hice todo bien, los materiales son buenos, todo el procedimiento estuvo correcto, pero a la hora de la elaboración del cilindro se hizo mal, simplemente porque la persona no tiene la competencia desarrollada en elaborar el cilindro de la manera correcta como lo dice la norma, va a estar en duda todo el proceso que está antes de esa elaboración de ese cilindro. Entonces ahí es donde viene la investigación de los resultados bajos, en qué pasó y por qué se dio ese resultado bajo, si todo lo hicimos bien. Entonces empieza uno a mirar quién elaboró el cilindro. No sé, cualquiera que estaba por ahí parado, venga, haga usted el cilindro. Entonces eso es un factor crítico y puede llevarme a investigar, a tener sobrecostos en análisis de las estructuras cuando pude haberlo previsto o simplemente alguien que estuviera en la competencia o alguien que se pudiera entrenar que lo hiciera de manera efectiva y adecuada. Eso me recuerda a Juan Fernando en una charla, estaba diciendo el tema de muestreo y le colocó el apellido a la persona que hace las muestras, el señor de oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Sí? Entonces, el primero que ven sin oficio o sin hacer nada en la obra, venga y entonces tome estos cilindros, yo le enseño cómo hacerlo rápidamente y resulta que está poniendo en riesgo, ¿cierto?, las decisiones más importantes sobre los elementos estructurales que está construyendo. Y eso finalmente va a ser costos. Total, Y, ¿por qué no? En un principio, cuando ya entre en funcionamiento una obra, pues va a tener problemas asociados a su tema estructural y pues a la integridad y durabilidad de la obra, que es lo que se cuida mucho en este proceso. ¿Sí? Lo de la estabilidad que tú mencionabas, Gili, es supremamente clave y es que en la medida en que uno utilice un cemento o productos muy estables, ¿cierto? Que sepa que compro ese producto y siempre me va a dar lo mismo o me va a dar muy cercano, va a tener una desviación muy bajita. Entonces me va a dar confiabilidad en el resultado ujú, y también me va a dar confiabilidad para hacer también algunas optimizaciones operacionales que también se van a total. traducir en costo, lo del famoso F' sub CR que más adelante lo vamos a ver, que realmente impacta de manera importante en el costo de producto, ¿sí? Total, Y total. también en la confiabilidad del resultado que vayamos a tener de los de lo que estemos evaluando en laboratorio.
Total, entonces digamos es importante y tener en cuenta estos factores críticos. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos, cuando es un resultado satisfactorio, ¿cierto? Es el promedio de tres resultados consecutivos y una muestra es el promedio de, pues, al menos tres cilindros. Si estos están mal, pues digamos, voy a tener un indicio, bueno, tuve un resultado bajo, ¿y qué pasó? ¿Cierto? Entonces, la invitación es a que evitemos esto y pues no lleguemos como a eso crítico de la evaluación de los resultados. Pues, segundito. Entonces ya ahora, digamos lo que mirar un poco como de la estadística. Yo corro esto por aquí. De, como decía Diana, los resultados de la residencia en concreto son probabilísticos, ¿cierto? Depende de muchos factores, que algunos son controlables, otros no. Entonces, los resultados, pues digamos, no voy a tener yo una certeza de que A más B me va a dar siempre C. No. Esto puede, pues, tener una variación entre uno y otro, de una muestra u otra. También, ¿por qué? Porque es preparado con componentes que son heterogéneos, son distintos, no es lo mismo, pues como, ¿cierto? Cada componente que hace parte del concreto, entonces digamos, por eso va a tener variaciones. Son naturales y algunas son gestionables y otras no. También es algo por qué depende y por qué también es variable por el tema del transporte, la colocación, el curado, la elaboración de las muestras, porque no siempre la gente lo cura de la misma manera o todos los elementos iguales. El transporte pudo variar, hoy también hizo un día súper caluroso y mañana fue un día súper lluvioso. Entonces depende de una secuencia de condiciones que pueden hacer como que se genere esta variabilidad en el tema estadístico. Mm. Sí, de acuerdo, volvemos al tema de estabilidad de los materiales. El solo hecho de trabajar con materia prima natural que nos brinda la naturaleza, ahí ya tenemos una variable importante. Ujú, ujú. Que para eso también existen requisitos normativos, y es controlar granulometría, lo que tú dijiste en un inicio, pero hacer del diseño algo funcional y trabajar también con lo que me brinda también la naturaleza. Por eso es que también las normas están migrando mucho a desempeño verificado, porque Sí. también son conscientes de que pues, no puedo tener un tema prescriptivo y no en todas las regiones se va a cumplir exactamente el requisito prescriptivo que pide una norma. Entonces, pues hay que trabajar con lo que hay, pero saberlo trabajar. Sí, como tú dices, digamos, la norma es, por eso, digamos, ya hay dos caminos para el diseño de concreto, si es prescriptivo, ¿cierto? O ya el desempeño verificado, que si yo con lo que tengo, porque pues no tengo más, pero yo puedo verificar que con eso cumplo bajo ciertos parámetros, entonces yo puedo avalar ese material o esa materia prima. No es sacrificar todo, porque es que hoy en día obviamente entendemos que estamos escasos de muchos materiales, pues y principalmente fuentes de agregados. Entonces por eso hay que saber cómo sí trabajar este tipo de materiales. Sí, Ya aquí sí. también el tema de, pues seguimos como de un poco de la estadística, que un buen diseño de concreto conduce a una menor variabilidad. Si yo hago el diseño, si es el mismo que yo ejecuto en la obra, si intento que se garantice que el diseño pues tiene una secuencia constante, yo voy a conducir a una menor variabilidad. A la final, en menos dispersión en los resultados que voy a obtener de mis concretos. A menor variabilidad, menor probabilidad de resultados no satisfactorios. Entonces, ¿qué me induce cuando yo tengo estable materias primas, tengo estable los procesos, voy a tener menor variabilidad y esto va a ser, digamos, un plus para que yo no obtenga resultados satisfactorios, para que estos sean lo mínimo que pueda como de ocurrencia en las obras. La eficiencia operacional, digamos, también es una herramienta para lograrlo, que es las personas que controlan, que ejecutan, que hacen, que diseñan, que también, digamos, tengamos todos como una buena excelencia operacional y eso que implica, digamos, muchos planes de acción que los vamos a ver como más adelante. Eh, Todas las variaciones en el tema de los cilindros son lo que reflejan el control. A la final los cilindros son los que nos, digamos, nos van a dar como
ese criterio de aceptación o rechazo de los elementos. Entonces, por eso también tener muy en cuenta que el cilindro, pues como la elaboración del cilindro es algo súper importante y una buena elaboración de este, pues nos lleva a una tranquilidad en nuestro proyecto. Este método normalmente premia la excelencia operacional, ¿no? O sea, mientras más yo ajuste, el método estadístico, el realizar una muy buena estadística y controlar variables, va a premiar finalmente con optimización también de materiales. Ujú. El famoso F' sub CR, que ahorita lo vamos a ver, que vengo diciéndolo desde el principio. Pero sí, es premiar esa excelencia, ¿sí? Es decir, venga, si usted controla su sobreresistencia, va a ser menor y eso va a implicar muchísimo menores costos dentro del proyecto, ¿sí? Entonces hay que verlo con buenos ojos y el supervisor técnico aquí también tiene una función importante y es llevar también ese análisis estadístico, ¿sí? Y saber cómo debe estar también ese diseño y también saber cuándo deben tomar acción en mejoramiento en diseño de mezcla o si deben tomar acción en control de calidad en el laboratorio. Entonces, él tiene que tener ese criterio muy bien establecido para poder llevar pues un mejor control en la obra, ¿no? Sí. Entonces aquí ya un poco del tema estadístico y es primero, digamos, buscar la distribución pues como del concreto, ¿cierto? La distribución normal. Y es que a mayor desviación, más plana es la forma de la distribución normal. Entonces, ¿eso qué me implica? Que tengo una desviación mucho más alta, digamos, yo no voy a poder ni optimizar, voy a tener una variabilidad mucho más grande. Va a ser como una especie de electrocardiograma que va a estar unos días alto, otros días bajito, o sea, porque hay una desviación muy alta. Entonces yo lo que debo buscar es la menor desviación posible, eso me va a conducir a resultados satisfactorios y a poder, digamos, también optimizar en los proyectos, porque digamos la estadística es para verificar y pues mi condición y verificar también las resistencias, pero también nos conduce cuando tengo muy buen desempeño, tengo todas estas condiciones, digamos, controladas, poder empezar optimizaciones dentro de mi proceso. De acuerdo, mientras más gordita esté esa campanita de Gauss. Quiere decir Sí, que tengo unas desviaciones muchísimo más altas, ¿cierto? lo ideal es Y que sea más entonces, esbelta. exacto, entonces esa área que ustedes ven amarilla ahí va a ser la probabilidad de obtener resultados bajos. Entonces, mientras más anchita esté y más gordita, pues esa área se va a prolongar mucho Va a más, o ser sea, va a mayor. tener un porcentaje más alto. Entonces, aquí el reto es empezar a cerrar esa curvita, ¿cierto? Esa campanita, empezar a cerrarla para que la probabilidad de tener esos resultados bajos se disminuya. Ujú, ujú. Aquí, digamos, ya llegamos al F. F primas. Vamos, F' sub CR. Sí, que es esa resistencia especificada a la compresión de concreto más un criterio de durabilidad. ¿Sí? Entonces, ese F' sub CR es una resistencia de sobrediseño, ¿sí? Que me lo da el análisis estadístico de acuerdo a un dato de desviación estándar, de coeficiente de variación, que sale de tener de un grupo de datos, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces, ese F' sub CR, pues la norma me da unos criterios para poder desarrollarlo. Entonces, mientras yo más controle variables, ese F' sub CR va a ser menor, ¿sí? Eh, en palabras claves, si a mí me piden un concreto de 3000 PSI, ¿sí? Para diseñarlo y para producirlo, yo no debo irme justo con el 3000 PSI. Yo tengo que Total. ir con un sobrediseño, ¿cierto? Ujú, Y ujú. en la mayor cantidad que yo pueda ajustar ese sobrediseño, ¿sí? Pues voy a asegurar de que voy a tener resultados bajos dentro del proyecto. Sí, ese es el famoso F' sub C, que no se debe confundir con el F' sub C. O sea, no es un criterio de aceptación, ¿sí? No, El supervisor técnico cuando revisa esto, él se basa es en el F' sub C para criterio de aceptación del concreto.
Este F' sub CR ya es para el diseño de mezcla, es un sobrediseño para asegurar dentro del análisis estadístico de que voy a tener la menor probabilidad de tener resultados bajos. Y eso, digamos, Yanis, también eh, se ve mucho en el tema de las plantas productoras de concreto, porque hacen un sobrediseño. ¿Por qué? Porque ellos no controlan cuando llegan a la obra si la muestra la van a tomar de una manera adecuada. Entonces, digamos, es como dar también una especie de gap, pues como por el tema de la variabilidad en la toma de las muestras, para que sí se cumpla la resistencia, pues digamos, especificada. Entonces, digamos, también es una manera como de blindar y de dar como tranquilidad a la producción del concreto de que, pues digamos, siempre va a estar dentro de un rango de aceptabilidad de la norma. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un historial para una obra X de 21 megapascales. ¿Cierto? Entonces tenemos que el F' sub C es 21. La resistencia, el F' sub C mínimo, como les habíamos contado cuando empezamos la investigación, es 21 menos 3,5 megapascales. Entonces, digamos, un resultado puede ser, digamos, aún satisfactorio hasta 17,5 megapascales mínimamente, ¿cierto? O sea, de ahí yo no puedo pasar. Si ya me da 16, 15, ya ahí tengo que mirar qué pasó. Ya no es un resultado aceptable, ya no es satisfactorio, sino que ya hay un resultado bajo en ese proceso de la mezcla. Entonces el F' sub C para mayor a 21 para la media móvil, promedio de 3 datos consecutivos, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí lo que vemos es un ejemplo de un histórico de resistencias y vemos que para una muestra, pues por ejemplo la muestra 22 dio 13,85, ya otra dio 20, pues no fue 21, pero dio 20,49, 17,14, 19,10. Entonces ya hay que mirar la muestra 22 y la 47, como estábamos hablando, ya sí hay que investigarlo porque es un resultado bajo, porque no está dentro de lo que yo estaba obteniendo y no está ni siquiera dentro de lo mínimo que me permite la norma, que sea un resultado satisfactorio. Entonces es muy relevante tener un control de cada vaciado que yo voy a hacer, ¿cierto? Tener un control de qué elemento estoy revisando, de qué resistencia es, para poder hacer un análisis estadístico, digamos, bueno, porque hay veces, por obviamente la premura de las obras, el de 3.000, no, ya no era 3.000, sino que fue en 4.000. El de 4.000 lo marqué como 5.000. Entonces, digamos, hay muchas veces que se confunden y hay errores. Y digamos, lo que nos lleva a que cuando analicemos estadísticamente un proceso, pues, o digamos, se hace por resistencia, ¿cierto? Yo no combino 21 con 28, sino todos los de 21 los analizo solo, los de 28, los de 35, ¿cierto? Para analizar cómo es como su histórico, tener muy presente desde la obra cómo voy a llevar yo ese control y que mis mezclas y que mis elementos sí estén, digamos, correctamente relacionados con el, digamos, el cilindro, la muestra que yo debo verificar. Sí, y ahí también el promedio móvil, lo que vemos ahí, cuando sacamos el promedio de 3 datos consecutivos, la norma a mí me da una limitante. Me dice que debo obtener más o menos no, me dice que debo obtener el 1% de los datos. Uno de cada 100 datos puede estar por debajo de F' sub C, o sea, de 21 megapascales. Y en el ejemplo que tú muestras, ahí está, de la 23 a la 25, yo ya estoy pasándome ese límite que me da la norma. O sea, el promedio móvil está mostrando una alerta de un riesgo inminente de obtener más resultados bajos, Vamos. ¿sí? Ujú. Entonces, ahí el supervisor técnico, ¿qué tiene que hacer? Viendo estos resultados. Primero, crear una mesa de investigación de trabajo, ¿cierto? De todos estos resultados de la 22 y la 47. Esa investigación de resultados también tiene que ir acompañado del diseñador estructural, ¿sí? Sí. Y aparte de eso, cuando ya ve la alerta del promedio móvil, tiene que redefinir o ajustar o pedir que se ajuste o se verifique la fórmula del diseño de mezcla, ¿sí? Entonces, aquí esto es una mesa de trabajo de investigación
que sí tiene que estar el proveedor de concreto también incluido, también tiene que, con obvia razón, tiene que incluirlo. Si yo soy, la obra está haciendo realmente ella misma su concreto, pues con mayor razón tiene más poder de poder modificar el diseño de mezcla. Ujú. Digamos, aquí es una manera gráfico de cómo vemos, ¿cierto? La variabilidad que tienen. Unos dan altos, otros bajitos, pues otros por debajo del límite, que son los que hay que investigar. Entonces, digamos, cuando yo hago un control estadístico y también lo miro de manera gráfica, digamos, es muy chévere porque tanto la supervisión, el constructor, fácilmente pueden identificar, ve, en tal fecha fue que obtuve el resultado o qué pasó ese día, cómo estuvo la condición, tuvimos algún problema en la obra. O sea, es más fácil de pronto hacer una identificación con un buen control, porque si yo no llevo control y simplemente me llegó, la muestra 527 dio 13 megapascales. ¿Cuál es? ¿En qué momento fue? ¿Cómo estaban las otras? O sea, por eso es muy importante y la invitación es hacer un buen control estadístico de nuestro proyecto. ¿Para qué? Para poder identificar mucho más fácil y mitigar todos los riesgos, lo que acarrearía resultados bajos en nuestras obras. Aquí también es muy importante el tema de cuando yo inicio y arranco pues como las obras. Si tengo datos históricos, si ya tengo un número de muestras, cuando no hay datos, digamos, aún desde el arranque de mi obra. Entonces, como lo decía Dianis, el F' sub CR es muy importante y determinante. ¿Por qué? Porque depende mucho de si yo no tengo histórico, pues obviamente va a ser mucho más alto el factor de seguridad que me exige la norma para poder cumplir con ese, ¿cierto? Ese parámetro. Si yo ya tengo un número específico de muestras, el factor va a ir reduciendo. Y entre más muestras tenga, como lo evidenciamos aquí, el factor va a ir disminuyendo. Entonces, digamos, cuando tengo un buen control de toda mi obra, ese factor va a ser, digamos, un poco más mínimo, entonces me va a permitir que mi sobrediseño no esté tan alto para Ujú. plantas de concreto y para también obras, plantas en obra, perdón. Y este sobrediseño, por ejemplo, cuando no hay experiencia, que tú dices que es el más exigente, si yo igual no controlo desde el principio, así tenga un sobrediseño, imagínate, sumarle 8.3 Es a ese mucho. F' sub C es bastante. Ujú. Pero si yo no tengo controles, no me va a eximir de que voy a tener un resultado bajo, por más de que tenga ese sobrediseño, ¿sí? O Entonces, nunca voy a poder seguramente, ajustar. exacto, o vas a tener siempre resultados bajos y no vas a poder ajustar realmente la mezcla. Total, total. Ya hasta aquí, digamos, pues como la primera parte de Juli de preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? Listo, chicas. Entonces, en el chat tenemos al señor Néstor Eduardo Díaz con una pregunta. Dice, ¿los constructores están avalados para ser supervisores técnicos independientes por la NSR 10? Los constructores están avalados para hacer supervisión técnica. Pues Así es. digamos, la NSR 10, ¿cierto? En el título I especifica que yo, o sea, está el constructor y debo tener una supervisión técnica. Como lo explicábamos, depende de qué tamaño es la obra, debe haber supervisión técnica o no. Entonces también depende, digamos, ¿cierto? Néstor fue el que hizo la consulta, es qué obra o qué tamaño de obra voy a tener yo para saber si sí debe haber una supervisión técnica o no. Y en ese caso, el que debe garantizar todo el control sería el constructor, cuando la norma no me exige que debe haber una supervisión técnica. Ok, Importante es sí. que no puede ser juez y parte, ¿no? Ujú, No puede ujú. ser constructor y supervisor técnico. Si mi función es ser constructor, ¿cierto? Pero dentro de mi desarrollo también está hacer supervisión técnica independiente porque cuento con la experiencia y cuento con una certificación, aparte de ser constructor, sí lo podía hacer. Lo importante es que no sea juez y parte dentro del desarrollo de la obra. Listo, chicas, gracias. Tenemos otra pregunta que dice,
¿Qué puedo hacer ante un resultado bajo en una estructura ya fundida y con más de 28 días de fraguado? Pues digamos esa preguntita yo creo que la respondemos ahorita más adelante porque vamos a hablar de la investigación de resultados bajos y qué hacer cuando se presentan estos ya en elementos fundidos y pues de más de 28 días. Esa la respondemos ahorita. Listo, Gili. Bueno, y por último, tenemos ¿por qué hay variación en los resultados de resistencia a la compresión en planta versus obra? Digamos lo que hablábamos, Juli, es yo en planta tengo, digamos, todos los controles desde mi proceso. Yo peso, digamos, 10 kilos de cemento precisos, las básculas tienen un rango un poco más, digamos, un pequeño, entonces tiene una variabilidad menor. La condición ambiental es también un poco más controlada, mientras que en la obra, cuando hago el escalamiento del diseño del laboratorio de la obra, ya hay condiciones ambientales, el tema de la capacitación del personal. Normalmente, digamos, en laboratorio el personal, digamos, tiene como la competencia. En la obra también lo ideal es que todo el mundo tenga la competencia, pero hay veces se ha presentado que no tienen como la competencia total, entonces pueden presentar todos estos parámetros. Ok, Gili, muchas gracias, chicas. Podemos continuar. Bueno, ya aquí entonces vamos como algo que ya para también ir respondiendo como las otras preguntas es, ¿qué impacto tienen los resultados bajos? ¿Cierto? O sea, pues digamos nosotros quisimos traer como tres principales, que es el riesgo para la estructura, ¿cierto? Un resultado bajo, lo que me impacta es mi estructura, reducción de durabilidad y potencial pues de fallos estructurales. Costos adicionales, ¿por qué? Porque revisión de resultados bajos, investigación, reparaciones, mantenimientos, no estaba previsto para esos elementos. Entonces, ¿eso qué me va a impactar? Un costo adicional. Y el impacto en la seguridad de los trabajadores y ocupantes del edificio, pues, o digamos diversa obra que yo esté ejecutando, que sea seguro donde ellos también estén pues como trabajando y lo que yo esté elaborando. Ujú. Ya aquí, la investigación de los resultados bajos, digamos, estamos muy de la mano, ¿cierto? Con la NSR10 y ella nos relaciona en la sección C565, donde nos especifica cómo se hace un análisis de investigación de resultados bajos. ¿Qué se confirma cuando o sea, qué verifico yo si el concreto pues tiene un resultado bajo? Lo primero que debo hacer es un análisis del F' para mirar si es puntual, si fue alguna condición generalizada, ¿cierto? De las muestras. Análisis de las diferencias del F' en obra y el productor, si es concreto pues premezclado o si es de la obra, investigar qué pasó dentro de esta para que se diera un resultado bajo. Realizar ensayos no destructivos, porque antes de los destructivos, ¿qué hacemos? Realizar ensayos no destructivos para intentar, digamos, salvaguardar la estructura y no llegar a un destructivo, que es hacer extracción de núcleos o pues ya, digamos, hacer prueba de carga de los elementos. Sí, ahí es en el ANCR, en el capítulo C5, es 565, perdón. Está el tema de toda la investigación de resultados bajos que ustedes lo pueden consultar. Aquí hay que resaltar algo y es que la norma le dice a usted que si se confirma, ¿y qué es Ujú. confirmar? Cuando yo digo si se confirma es porque yo ya estoy completamente segura de que tengo un resultado Estado bajo bajo. dentro de la obra, ¿cierto? Ujú, Entonces ahí vienen todos estos pasos que decía Jill. Un análisis de dispersión de F' sucede en la misma muestra, ¿cierto? Entonces a veces nos conformamos solamente con el promedio de los cilindros, ¿sí? Pero resulta que un cilindro me dio el 100%, otro me dio el 90% y otro me dio el 70%, ¿cuál creo? Eso tiene una dispersión tremenda, ¿cierto? ujú. Y tomamos decisiones sobre un promedio. Entonces, cuando hablamos de dispersiones muy altas entre la misma muestra, prácticamente me está diciendo es que tengo un problema en el método de ensayo, ya sea en el muestreo del concreto, ya sea en la protección y el curado de los cilindros, o ya sea en el fallo, transporte, toda la cadena, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahí es donde tengo que concentrarme. Y también hay que entender que cuando tengo proveedores,
ellos también hacen su verificación de concretos. Entonces, es muy sano también hacer comparativos, ¿sí? Verificar con los productores de concreto si de pronto, dependiendo de su frecuencia de monitoreo, tienen muestras similares con las que en la que yo tengo problema, ¿cierto? Si a ese mismo carro, a esa misma mixer, por ejemplo, le tomaron esa misma muestra. Es posible que no, es posible que sí, ¿sí? Pero hay que hacerlo, hay que verificar, ¿sí? Normalmente las plantas de concreto tienen unas condiciones de calidad que son satisfactorias, muchos de ellos tienen sus equipos calibrados y tienen su personal calificado para hacerlo, entonces también da confiabilidad también sus resultados. Aunque muchos supervisores acostumbran creer más a los resultados de la obra. De la obra, sí. Y muchos se salvaguardan haciendo sus propias muestras, aunque no es obligatorio que la hagan. Pero en algunos casos, cuando el supervisor nota, ¿cierto? O ve dentro de todo el proceso que no, la constructora o el constructor no está cumpliendo con los criterios normativos, él está en todo su derecho de hacer muestras paralelas cumpliendo con las normas o el estándar normativo, ¿sí? Entonces, esto es toda una investigación y el supervisor normalmente lo que hace es también verificar esta investigación de resultados bajos. Entonces, la última decisión que tomamos, ¿cierto? De confirmar que realmente tenemos resultados bajos es tomar núcleos. Lo que hablábamos al principio, desafortunadamente nos saltamos todos los procesos de investigación, nos gana el susto, ¿cierto? Muchas veces la alarma de que tengo un elemento y que la obra sigue avanzando y entonces procedemos a hacer este tipo de acciones que es pruebas destructivas. Por eso es tan importante que la supervisión técnica tenga un método preventivo, ¿cierto? Que alerte a temprana edad y que lleve también dentro de su análisis proyecciones de evolución de resistencia del concreto. Porque de esta manera, si yo me espero hasta que llego a 28 días, ya cuando tengo un 60, un 50% de resistencia, pues eso es un concreto que desde el tercer día le está avisando que no va a dar. Que no va a llegar. ¿Sí? Tengo que tomar acciones rápidas. ¿Sí? Entonces, ahí es importante que el supervisor técnico asuma el rol preventivo y vele por la integridad de todos estos resultados y hagan acciones de mejora. Y importante lo que tú dijiste de los ensayos no destructivos. La norma NCR 10, dentro de sus comentarios, en ese mismo capítulo C5, en la investigación de resultados, dice que se pueden tomar ensayos no destructivos como esclerómetros, ¿cierto? Se puede tomar ensayos de ultrasonido, siempre y cuando sean bajo métodos comparativos, ¿sí? No son métodos cuantitativos, sino tiene que ser siempre métodos comparativos. Y está la normatividad para seguir este tipo de ensayos, que me pueden dar idea si realmente el concreto está en duda o no. Bueno. Entonces aquí, después de que ya conocemos qué me dice la norma, de cuándo, digamos, o cuál es el procedimiento que yo debo seguir para hacer una investigación cuando tengo resultados bajos, ya es ver desde la supervisión técnica qué me dice ella, ¿cierto? Para también, digamos, cuando hay resultados bajos, ella, cuál es como su función o qué hacen ellos para notificar o cómo ellos también participan del proceso de investigación de resultados bajos. Lo primero es ellos que verifican inmediatamente pues como el resultado, revisan los ensayos de los cilindros, confirman si el resultado cumple la NSR, como les habíamos, digamos, presentado anteriormente, que el F' sub C menor que los parámetros que nos definen dependiendo de la resistencia que yo tenga de mi elemento. Entonces, lo primero que ellos hacen es verificación de si cumple o no cumple. Entonces, digamos, dicen ya, no cumplió. Entonces ya luego sigue notificación al diseñador estructural, ¿cierto? Porque como son todos y tienen que tener una buena sinergia, hay que estar de la mano para comunicarle al estructural y decirle, vengo, si un resultado bajo no está cumpliendo la NSR, algo pasó.
porque también él no decide por cuenta propia, pues si acepta o no un concreto. El análisis también depende mucho del diseñador estructural con base en el resultado bajo, qué tan bajo es, si de verdad se salió pues como de todo parámetro. También hace investigación técnica del caso y es muy importante en el tema de qué pasó en el muestreo, si se hizo bien, si no se hizo bien, si es la misma persona la que lleva haciendo todos los cilindros o ese día puntualmente alguien diferente lo hizo. La persona se incapacitó, entonces lo hizo otra persona, ¿cierto? Porque puede pasar. O sea, en la obra hay una condición extrema de un montón de factores que nos afectan y a veces no los podemos controlar. Condiciones climáticas, el concreto en la obra, cómo se elaboró, qué pasó con él, si la muestra si la tomaron bien, y ya el origen del concreto. Entonces él empieza a mirar, bueno, viene de una planta o ya pues fue, si fue directamente en su obra. ¿Qué pasó desde el origen de este? ¿Se produjo de buena manera o no se produjo de buena manera? Y ya lo que viene pues después, que también es ensayos complementarios, con pruebas no destructivas, ¿cierto? Ultrasonido, esclerometría. Y ya lo último es pues la solicitud de extracción de núcleos, que es como lo que uno evita llegar, pero es lo primero a lo que llegamos, como dice Diana. Pero mire que hay un camino, o sea, hay un camino para verificar si sí estábamos o no con resultados bajos, si cumplimos o no la norma, ¿cierto? No simplemente sacrificar algo porque me dio el 90%, no, ya entonces ya no me dio, no, pero revisemos la norma que me permite y que no, ¿cierto? Porque obviamente la norma tiene como sus gaps de que algo no dé perfectamente el 100%, porque hay muchos factores que pueden afectar este proceso. Y ya evaluar el factor de seguridad, pues como con apoyo del diseñador. Digamos, fundamentalmente la supervisión técnica, ¿cómo apoya, digamos, como con estos cuatro principios para la investigación de los resultados bajos en concreto? Así es, Gili. Importante siempre incluir, o el supervisor técnico siempre incluye al diseñador estructural en este tipo de decisiones. No decide por sí solo, Ujú. no toma decisiones por sí solo con respecto a demoliciones o aunque él puede dar rechazo a una estructura que no cumple, ¿sí? Pero siempre tiene que tener su mesa de trabajo y tomar decisiones con base también a los criterios de los diseñadores. Dame un segundito. Mm. Ya aquí, digamos, como haciendo una extracción un poco del muestreo, que es una de las partes fundamentales de por qué sea un resultado bajo en concreto. Entonces tenemos que, ¿cómo se debe muestrear? ¿Cierto? La norma NTC 454 nos dice cómo debe ser el muestreo del concreto. La muestra debe ser representativa, homogénea, no distorsionada, ¿cierto? No tomarla, por ejemplo, si llegan varias mixer, solo toman de una, pues lo ideal es que sea una muestra compuesta, pero del centro de cada mixer. No, porque algunas veces de lo primero que cae toman la muestra, obviamente que por agilidad y por velocidad pues como en seguir el proceso, digamos, no es lo ideal. Entonces la norma, y existe la norma donde nos dice cómo debe ser el muestreo, qué sí debo hacer o qué no debo hacer en este muestreo. Ahí, digamos, mi compañera Diana hace unos meses dio una charla de los mitos a la hora de muestra, entonces también chévere que la puedan ver en nuestro espacio de educación para que, digamos, enfatizar mucho en el tema de cómo muestrear y qué mitos o no hay en el tema pues, de la elaboración, muestreo de los concretos. La frecuencia de ensayos, también la norma nos dice cuál es la frecuencia de ensayos y cada cuánto debo hacer los ensayos. Entonces, cada 40 metros cúbicos, ¿cierto? No menos de una vez por cada 200 metros cúbicos, dependiendo pues del elemento. Este está tomado de la NSR. Entonces, digamos, tenemos el cómo hacer el muestreo, cuál es la frecuencia de ensayos, cómo elaboro los especímenes, está en la NTC 550, porque es clave cómo elaborar el espécimen. O sea, digamos, es muy importante cómo debo hacerlo técnicamente, que me permite tener una confiabilidad en mi proceso, en el proyecto, en que me va a dar una buena, digamos, una buen datos para el análisis estadístico. Y también el curado, que el curado es algo también determinante para que el concreto alcance la resistencia, pues digamos, adecuada. Yo no puedo hacer el cilindro
pues o la muestra, desencofrarlo en 10 horas y no lo ingresé a curado, sino hasta 3 días después. Porque lo hice el jueves, lo desencofré el viernes y fue fin de semana y ya lo inundé, digamos, o lo puse en curado el martes. Entonces, digamos, es muy delicado, hay que seguir el tema de la elaboración y cuáles son los tipos de curado. Si es el curado estándar o si es un curado en la obra, porque también hay que curar nuestros elementos, entonces hay diferentes parámetros para hacer el curado de los cilindros y el elemento, pues, como de la obra. Sí, hay Gilly, es importante resaltar que la norma cuando me da diferentes tipos de curado, hay un curado en laboratorio estándar que es para determinar F' sub C, Ujú. ¿sí? Únicamente determinar el cumplimiento de F' sub C. Y hay otro tipo de curado que es el curado en obra, que ya es para tomar decisiones constructivas. Entonces, no lo podemos confundir, Total. porque en algunas ocasiones se ha visto que siempre dice, no, pero es que mi elemento está a la intemperie, no lo estoy curando igual que un cilindro. Entonces, el cilindro que realmente me va a dar el resultado de F' sub C es el que pongo al pie del elemento bajo condiciones de obra. Y resulta que no, porque son condiciones muy distintas. Entonces, para F' sub C, únicamente la norma avala requisito de curado en laboratorio bajo los parámetros de temperatura y todo lo que dice la NTC 550 y la NSR, ¿sí? Si ya quiero verificar condiciones de curado del elemento, a cuánto tengo que desencofrar, ¿sí? Ya ahí me puedo apoyar con los cilindros que son curados en obra, bajo las mismas condiciones, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta mucho el tema del muestreo y es determinante a la hora de que se dé un resultado bajo en la obra. O sea, si yo muestreo, no curo de una manera adecuada, si no tengo también una frecuencia de ensayos establecida digamos, como acorde a la norma, también no voy a tener una buena, digamos, análisis de datos para saber qué debo hacer o cómo debo proceder frente a un resultado bajo en concreto. Entonces, pues muy importante tener en cuenta todo el muestreo curado, los datos, la toma de las muestras de manera, digamos, secuencial como nos lo exige la norma. Obviamente, digamos, hay proyectos que tienen, digamos, la facilidad de tomar muchas muestras, hay otros que es un poco más específico, pero digamos, lo mínimo que uno pide es que sea lo que pide la norma, que se cumpla mínimamente lo que exige la norma. Ya lo que hagamos de más, pues obviamente va a ser muy interesante para nuestro control, pero mínimamente todas las obras pues de construcción deben cumplir lo que pide pues la norma en cuanto a todo este tema de muestreo, frecuencia, elaboración de los especímenes. ¿De acuerdo? Y verificar que la misma trazabilidad que está llevando la obra la tenga clara también el supervisor técnico, Ujú. ¿sí? Porque se toma la muestra, perdón, y no se sabe en dónde se vació el concreto, ¿cierto? El elemento. Entonces, sé que me dio un resultado bajo. ¿Y en dónde fue? No, eso se puso como por allí. Y hay 10 columnas. Y Total, entonces total, intervenga total. las 10 columnas, ¿sí? Entonces, hay que tener muy claro la trazabilidad de estas muestras y el supervisor técnico lo debe tener muy claro. O sea, aquí tienen que hacer un match el director de obra y el supervisor técnico tienen que ser como hermanitos, ¿sí? La misma comunicación tienen que tenerla siempre. No puede estar cada uno por su lado, porque no es, la información no es compartida, entonces la interpretación se puede dar de muchas maneras. No, y también, Dianis, con lo que dices del tema de que allí hay muchas obras que son elementos difíciles para el vaciado en cuanto a su construcción. No sé, un box culvert, pasa una quebradita pequeñita, pero hay veces puede que se crezca. Entonces, si yo no tomé muestra de ese, y cuando ya terminó la obra, no tuve reporte de ese concreto. Y no, y cuánto dio, si dio, eso no dio. Ya lo que implica tener que investigar que ese elemento de un resultado bajo o llegar a una extracción de núcleos, digamos, en un elemento tan complejo, no es fácil. Entonces, la invitación sí es a que antes de siempre estemos, o sea, hay que actuar de manera preventiva y no de manera reactiva. Porque cuando ya reaccionamos es cuando ya, pues ya esto aquí ya pasó lo que iba a pasar y ya a ver qué hago.
Pero si yo lo hago de manera preventiva, me evito muchos dolores, muchos, digamos, momentos de estrés y sobrecostos, que era lo que también mencionábamos, que el sobrecosto es altísimo cuando yo no controlo todos estos parámetros. Así es. Y ya, aquí vamos a hablar ya un poquito de los planes, ¿cierto? De acción para, pues digamos, obtener o no obtener resultados bajos, que le hemos venido hablando pues como durante la charla, ya que iba a ser como un poco más específico, y es que lo primero es mejorar el control de calidad, ¿cierto? O sea, parto de cómo mejoro el control de calidad de mi proceso, más riguroso en la elaboración, en la dosificación de la mezcla, monitorear pruebas de calidad durante el proceso de producción, personal certificado, quien elabora el concreto, la persona que está en la planta, que sepa cuál es la implicación de alterar alguno de los parámetros del diseño, porque eso es importante. O sea, muchas veces no se tiene en cuenta de que la persona sí sabe si agrego tantos litros de más a un concreto porque me dio seco, pues a ver para organizarlo, ¿cierto? Es qué puede pasar si yo lo hago. O sea, también capacitar mucho, y viene también el otro tema de capacitación del personal, es que todos estemos conscientes de qué estamos elaborando, cómo lo estamos haciendo, qué implicación tiene hacer o no hacer, digamos, un proceso, un procedimiento, o cómo lo hago de la mejor manera. Y muy importante el entrenamiento y reentrenamiento, pues en control de calidad, porque uno puede entrenar a las personas, pero es bueno reentrenarlas, compararse. Algunas veces se hacen interlaboratorios para saber cómo estoy yo frente a otro laboratorio, estamos bien, estamos mal, cuál es la dispersión entre uno u otro, o en la misma planta, el mismo proceso con diferentes operarios, cómo es la dispersión entre uno u otro para elaborar, digamos, algún proceso o elaboración de cilindros, porque, digamos, también es importante cuál es la dispersión que yo tengo dentro de mi proceso. Otro importante es la optimización del proceso de producción, que es muy importante y está enfocado en mejorar, ¿cierto? En los parámetros, optimizar el tema de los equipos dosificadores que estén calibrados, verificados, porque yo no puedo tener una planta de concreto produciendo todo el año concreto y nunca ni la verifiqué, ni la calibré, ni sé si se está dando bien, si se está pesando bien, si se me está entregando la cantidad de materiales que tengo. Eso no solo impacta en el resultado de concreto, sino también en el costo, porque puede que agregue más cemento, en otra puede que sea menos. Entonces ahí me afecta la variabilidad, puedo tener resultados bajos, pero también hay pues digamos, hay acarrea como un tema en los costos de la operación. Entonces eso es pues muy importante para mejorar y para reducir la probabilidad de resultados bajos. De acuerdo, lo que no se gestiona no se puede controlar. Y lo que tú dices, el mayor impacto que se ve acá en lo que yo no pueda controlar, sobre todo en los procesos de producción, es el sobrecosto que puede implicar y que la eficiencia operativa se pierde. Y aparte de Ujú. esto, pues el tema de control de calidad que también va a estar afectado, ¿sí? Ya sea por defecto o por exceso. Total. Aquí ya vemos también esta adaptación a condiciones ambientales, ¿cierto? Hay cosas que yo no controlo, uso de aditivos cuando son temperaturas extremas. O sea, es tener como en cuenta todos los factores, tanto ambientales, tanto de materias primas, para yo adaptarme a ellos, ¿cierto? No buscar que ellos se adapten a mí, sino yo buscar cómo trabajo con ellos de la mejor manera. El proceso de curado, de que digamos hemos recalcado mucho en toda la charla, que el proceso de curado es algo determinante también para obtener buenos resultados, hacerlo de la mejor manera, como ya le mencionamos antes, el curado inicial, el curado final, el curado pues en laboratorio o el curado en obra. Y también es pues la invitación a mirar el uso de nuevas tecnologías, porque hay tecnologías donde pues, nos apoyan para verificar en sitio cómo va incrementando, digamos, la resistencia, mirar en el elemento si se hace o no. Pues estos días estuve como con un proveedor que tenía un equipo muy chévere, donde pues se puede ver, digamos, pues es mediante ultrasonido cómo va evolucionando la resistencia en el tiempo. Entonces uno dice, hay cosas muy chéveres, obviamente eso implica un costo, porque pues obviamente las tecnologías implican un costo, pero hay cosas que hay que mirar, qué nos puede hacer reducir eso si yo
lo uso, si yo invierto en una tecnología, ¿cómo puedo mitigar diferentes riesgos? Es también ver como el valor agregado que me puede dar el uso de tecnologías que tenemos en cuenta hoy en día. Y que todo sea en pro del cumplimiento de normatividad, ¿no? O sea, lo Ujú, que más podamos gestionar y utilizar esas nuevas tecnologías, sobre todo hay muchísimas tecnologías claves en el proceso de producción de concreto que pueden optimizar costos, que garantizan calidad y que a veces lo que tú dices, el costo directo se puede ver un poco alto, pero cuando yo miro un global de todo lo que me estoy ahorrando, el tiempo, reprocesos, apoyo en toma de decisiones, pues sale muchísimo más efectivo, ¿sí? Entonces no total. hay que tenerle miedo al uso de nuevas tecnologías y de pronto estamos en un país un poco tradicionalista, ¿cierto? Acostumbrados siempre a hacer lo mismo, pero debemos cambiar un poco el chip y saber que estas tecnologías siempre van en pro de mejoras o planes de mejoras para obtener mejores resultados. Total, total. Bueno, digamos hasta aquí pues como era la charla, aquí tenemos como 4 conclusiones principales para dejarles a ustedes de lo que pues evaluamos el día de hoy. Es la supervisión técnica es determinante para la investigación de los resultados bajos. Ella nos permite identificar causas reales de no conformidad, evaluar la gravedad y el impacto estructural y garantizar que las acciones correctivas se basen en criterios técnicos y normativos, ¿cierto? Digamos, es basado en lo que les hablamos mucho en la charla, ella nos ayuda a investigar, ella es como que ayuda a garantizar que pues si pasó no vuelva a pasar, porque lo que buscamos es, en algún momento de la vida pueden pasarnos ciertos momentos difíciles, obviamente todos tenemos altos y bajos y más como en procesos constructivos, pero es intentar corregir eso para que no se vuelvan a presentar. Aquí ya el Entonces, la tema, supervisión técnica, perdón, dale, es que se me quedó quieto este computador. la supervisión técnica no solo protege la integridad de la obra, sino que también fortalece el control de calidad. Entonces, recordemos que la función de la supervisión técnica siempre va en verificar, en velar, en controlar, ¿cierto? Pero la invitación es que la supervisión técnica siempre lo haga de manera preventiva y no reactiva, ¿cierto? Y que lleve un seguimiento exhaustivo de todo, pues la edificación, de todo lo que está, de lo que se está construyendo, ¿sí? De tal manera que sea en pro de mejorar, ¿cierto? Y no de generar retrocesos dentro del mismo desarrollo de la obra. La supervisión técnica no solo debe actuar como vigilante, sino también como un ente preventivo de mejora continua, asegurando que los errores no se repitan. Entonces, digamos, es verla y entre todos los actores que intervienen en todo el proceso constructivo, apoyarnos, ¿cierto? Estar atentos, abiertos también de mente porque todos tenemos, digamos, vivencias diferentes. eh, digamos, velar por eso, porque no se repitan los problemas como dentro de una obra y mantener los estándares de normatividad acompañados desde la supervisión técnica, desde también, digamos, la experiencia de eso. Por eso, como la norma es muy explícita, no cualquiera supervisor técnico, no alguien que, digamos, recién salió de la universidad, no tiene que ya tener mínimo 5 años de experiencia a partir de la expedición de la matrícula profesional para poder ejercer como supervisión técnica. Y ya la última. Entonces, participar, implementar los planes de mejora recomendados para poder minimizar esos resultados bajos que se tienen en el concreto. Recuerden que esto es probabilístico y no estamos exentos de tener, pero en la medida en que implementemos acciones correctivas y preventivas y que identifiquemos a tiempo, podemos minimizar estas no conformidades. Eso, digamos, era todo por hoy. Ya otra sesión de preguntas, Juli. Cuéntame. Muchas gracias a todos también los que estuvieron como en la charla con nosotras. Chicas, muchas gracias a ustedes. No recibimos más preguntas a través del chat, entonces con esto damos por finalizado el espacio. Les agradecemos a ustedes por todo el conocimiento transmitido el día de hoy y agradecemos también a todos nuestros asistentes. La invitación para todos es a que estén súper pendientes de nuestras redes sociales
porque próximamente estaremos anunciando la última charla de hechos en concreto para este primer semestre del 2025. Entonces ahí súper atentos para que puedan registrarse y puedan asistir. Recuerden que las memorias de este espacio y de las temporadas pasadas las pueden revivir en nuestro sitio web www.aliun.com.co en el enlace de educación. Listo. Muchas gracias a todos, que estén súper bien.